Quiero empezar dándole gracias a Dios. Em, Verdaderamente es un privilegio el poder estar aquí de pie predicando y no solo, no delante de cualquier iglesia, sino de una iglesia tan bella como son ustedes. Cada uno de ustedes es especial para Dios. Hay muchas iglesias en el mundo y hay muchos pastores, muchas personas predicando en este mismo día en otras iglesias, pero yo le doy gracias a Dios porque me ha permitido predicar hoy en esta iglesia. Realmente Dios tiene un amor especial por esta iglesia. Dios ha sido muy generoso con nosotros y quiero darle gracias a Dios también por la manera que ha levantado esta obra. Como ustedes saben, muchos de ustedes, el comienzo de esta iglesia no fue fácil. Hubo mucha oposición, muchas personas que hablaban en contra de nuestros pastores, muchos chismes, muchas personas calumniando. Y hemos visto cómo la mano de Dios se ha movido en medio de todo esto. Amén. Vez tras vez, cada momento Dios ha ido cerrando la boca de los leones, como hizo con Daniel. Me acuerdo mucho como cuando empezamos la iglesia, el pastor y yo estábamos en México y Dios le habló y le dio una palabra diciendo que él iba a cerrar la boca de los leones. Porque en ese tiempo, aquí en Canadá, estaban pasando momentos difíciles. Muchas personas levantándose en contra de lo que Dios estaba haciendo. Pero le doy gracias a Dios porque es muy hermoso lo que Él está haciendo en esta iglesia, cómo está levantando a los varones de la congregación. Es muy bello ver cómo Dios ha levantado a nuestro hermano Jorge, a nuestro hermano Darwin, al hermano Francisco, al hermano Eliu, a muchos hermanos. Hemos visto cómo Dios ha usado a nuestro hermano Rubén, a muchos hermanos. Y Él está levantando a cada hombre en esta iglesia. Y yo hago un llamado a cada varón que no se sientan menospreciados, no dejen que sus esposas sean las que lleven la carga de la casa, no dejen que sus esposas sean las que lleven la carga espiritual, sino que sean ustedes los que sean los sacerdotes de sus casas y sepan que Dios los quiere usar. Amén. Doy gracias a Dios también porque nuestro pastor no es un pastor egoísta. Hay muchos pastores que no le sueltan el micrófono a nadie, amén, menos a un joven. Y yo sé que Dios le ha dado a él discernimiento y doy gracias por estas cosas. Realmente doy gracias y quiero que me acompañen para empezar. Quiero ir a Santiago capítulo 1 para empezar este mensaje. Ayer meditaba, mientras estaba preparando este mensaje, estaba orando y le decía a Dios pues que me diera las palabras. Realmente Dios había puesto algo en mi corazón, pero lo cambió. Y lo que hoy traigo es algo que Dios me habló anoche, mientras lo buscaba, y realmente le doy gracias a Dios. Pero meditaba en algo, y es que el año tiene 52 semanas, o sea que son 52 domingos. Y cada domingo recibimos una palabra diferente, ¿verdad? Cada domingo venimos, nos sentamos, adoramos a Dios. Por decirlo así, hacemos algo muy similar todos los domingos. Y todos los domingos recibimos una palabra. Y si pensamos de esta manera, o sea que recibimos 52 palabras al año, ¿verdad? Son 52 mensajes diferentes que recibimos cada año. Y eso es no contando los miércoles y los viernes. Si contamos esos días, son 156 mensajes que recibimos cada año. Y es muy fácil olvidar lo que Dios nos habla. Es muy fácil dejar pasar el tiempo y acostumbrarnos, acomodarnos. Y cada mensaje que Dios nos ha hablado es como si se perdiera en el viento. Son 156 mensajes. Solo quiero que pienses en eso en este momento y quiero leer esta palabra. Santiago capítulo 1, desde el versículo 21 en adelante, vamos a leerlo. Padre, leemos esta palabra para tu gloria, Señor, y yo quiero que antes de empezar este mensaje tú hables a cada corazón para que esta palabra no se pierda, Señor, sino que este vino que tú vas a derramar y la unción y la palabra caiga, Señor, en corazones que sean tierra fértil, Señor, y que los odres sean renovados, Señor, para que el vino no se pierda. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre. Amén. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Dios ha hablado a través de los tiempos a los hombres, a través de muchas maneras. En estos tiempos Dios nos habla a través de su palabra. Dios te puede hablar directamente, pero constantemente quiero que tú sepas que Dios te está hablando a través de la persona que esté aquí adelante, predicando el mensaje, que lo que se trae aquí no es cualquier cosa, sino una palabra de Dios. Tienes que saber que, como dice ese versículo, que esta palabra puede salvar tu alma. Amén. Lo que Dios quiere en tu vida primero es la salvación de tu alma. Y cada vez que Dios habla una palabra es porque hay algo en tu vida que Dios quiere cambiar. De pronto hay cosas que ni siquiera nosotros sabemos y a través de una palabra hablada, Dios revela cosas a nuestras vidas y nos habla. Pero el problema muchas veces es que nosotros nos olvidamos de la palabra. Hemos escuchado tantas veces la palabra de Dios que es como si nos acostumbráramos. Dice la palabra que nos hacemos tardos para oír. Es como una persona que toma una droga. No estoy comparando, pero es un ejemplo. Y después de tomarlo tanto tiempo ya como que no le hace efecto eso. Eso pasa porque el corazón se endurece por el pecado y ya las personas no reciben la palabra. Entonces dice la palabra que se hacen tardos para oír. Dice aquí que no seamos oidores olvidadizos. O sea, la palabra que Dios te hable hoy en este día, cuando salgas de este lugar, no la olvides, no la deseches. ¿Y cómo nos aseguramos de eso? Haciendo lo que dice aquí, no siendo solo oidores, sino hacedores de la palabra. Dios nos habla el domingo y lo que Dios espera es que durante la semana nosotros estemos ejercitándonos en la palabra que Él nos dio. Si Dios nos dijo en un domingo, deja la televisión o deja eso, ¿qué espera Dios? ¿Que yo me vaya a la casa a ver televisión? No, se te va a olvidar la palabra, vas a perder lo que Dios te habló. Lo que Dios espera, si Dios te dice, quiero que dejes esto, quiero que dejes la televisión, ¿qué espera Dios de ti esa semana? Que tú te ejercites en esa palabra. Si Dios te ha dicho, quiero que me des más tiempo en un mensaje, ¿qué espera Dios? Que cada día de esa semana tú te ejercites en esa palabra, siendo un hacedor y no un oidor olvidadizo. Amén. Entonces quiero exhortar al pueblo a que no menosprecien la palabra que Dios les va a dar, que escuchen, que estén atentos y que tengan esto en sus corazones, que Dios nos dice en su palabra que tenemos que oír la palabra, pero que también tenemos que hacerla. Amén. Quiero que entiendan ustedes que cada uno de ustedes tiene un propósito. Amén. La gente anda por el mundo viviendo sin propósito. Muchas personas dicen, tienes que vivir tu vida porque solo vives una sola vez, y eso es una gran mentira. Los que hemos creído en el Señor sabemos que no hay solo una vida, sino que hay dos. Después de esta vida hay una vida eterna, amén, que es más importante que lo que estamos viviendo en este momento. Pero hay muchas personas que andan por el mundo perdidos en las drogas, en los vicios, que andan en el trabajo, que andan tratando de ganar dinero y ser exitosos, porque piensan que esto es lo único que hay. Para ellos no hay un propósito, simplemente nacieron, fueron hechos por la evolución y simplemente son un producto de que sus papás un día se unieron, de pronto un accidente. Pero yo quiero decirte a todos los que están aquí, quiero decirles, ustedes no son accidentes. Dios tiene un propósito para cada vida que está en este lugar. Dios tiene un propósito y una voluntad que Él quiere que se cumpla en cada vida. Y yo quiero hablarles acerca de esto, acerca de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Quiero hablarles acerca de qué es lo que puede impedir que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. Porque como les he dicho, Dios tiene un propósito. Yo no sé cuántos lo crean, pero aquí hay personas que Dios quiere usar en las naciones. De pronto no es ese tu llamado, pero Dios quiere usar en alguna manera. Dios tiene un propósito para tu vida.
Hay una carrera delante de ti, hay un camino que Dios ha trazado desde el momento que tú te convertiste y Él quiere que tú camines por ese camino. Pero hay cosas en nuestras vidas que detienen la voluntad de Dios, que no dejan que el propósito de Dios se cumpla en su plenitud. De pronto áreas de ese propósito se cumplen, pero no en su plenitud. Y yo quiero hablarles acerca de qué es esto que detiene la voluntad de Dios. Yo quiero primero explicarles lo primero que Dios quiere hacer en tu vida. Porque hay una voluntad después de que tú has aceptado al Señor. Hay algo que Dios quiere que tú hagas en tu vida por Él. Pero antes de eso, quiero que entiendan ustedes en este día la voluntad de Dios. Juan 6, si me acompañan. Juan capítulo 6. Porque yo quiero que tú entiendas cuál es la voluntad de Dios para... hablando en general de los hombres, de los hombres de todos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la humanidad? Amén. ¿Cuál es la voluntad que Dios tiene con cada hombre? Así tú no hayas aceptado al Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Amén. Juan 6, el capítulo 39 y 40, el versículo 39 y 40. Amén. Aquí está hablando nuestro Señor Jesús y dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Amén. Yo he conocido muchas personas. Tú le puedes hablar a cualquier persona acerca de las bendiciones de Dios y te escuchan. Tú puedes hablarle a la gente acerca del amor de Dios y te escuchan. He conocido muchas personas que uno sabe que están caminando en pecado y tú los escuchas hablar y dicen, oh, gracias a Dios yo tengo esto, gracias a Dios yo he alcanzado esto, Dios ha sido bueno conmigo. Hablan como si como si estuvieran operando en la voluntad de Dios, como si estuvieran operando en el propósito de Dios para sus vidas. Pero lo primero que yo quiero que tú entiendas es que lo primero que Dios quiere hacer en tu vida, la voluntad de Dios para cada persona que está en este lugar es que sean salvos. Antes de que Dios te bendiga, antes de que Dios te dé un ministerio, antes de cualquier cosa, Dios quiere una cosa en este día, es que tú salgas de este lugar salvo. Dios quiere, como dijo Jesús, Él quiere en el día postrero, en el día de la resurrección, que cada persona que está aquí, que ninguno se pierda, sino que todos sean resucitados juntamente, que sean resucitados por Él. Lo que Dios quiere hacer en las vidas de las personas es cambiar sus vidas, hacerlos santos, santificarlos. Es lo primero que Dios quiere hacer con tu vida, santificarte y salvarte. Y yo quiero contarles un pequeño testimonio acerca de eso. Como les digo, a mí me gusta mucho evangelizar y predicarle a las personas. Y en lo que le he hablado a las personas, en el trabajo, en el colegio, en todo lugar, me he dado cuenta de algo. Y es que cuando tú empiezas una conversación acerca de Dios con una persona y le dices, Dios te ama, te escuchan. La persona te empieza a escuchar. Tú le empiezas a hablar acerca de las voluntades que Dios tiene. Tú le empiezas a hablar acerca de las bendiciones que Dios tiene para esa persona. Y la gente escucha. Pero hay un punto, hay un momento en que la persona que no está buscando a Dios, deja de escuchar. Gracias, pastor. Y es cuando tú tocas el pecado. Me he encontrado con muchas ocasiones. En una ocasión le hablaba a una mujer y le testificaba de Jesucristo y le estaba hablando y le estaba diciendo que Dios la había traído a este país por un propósito, porque ella es de África, ¿no? Ella era pobre allá. Y yo le dije, mira cómo Dios te ha bendecido. Le estábamos hablando, toda la hora de trabajo estuvimos hablando del Señor y ella feliz. Me decía que ella pertenecía a una iglesia pentecostal y feliz. Me hablaba y me decía, wow, yo la verdad yo no estoy de acuerdo con esas doctrinas de la prosperidad, que solo hablan de plata y plata. Y estábamos hablando felices. Pero en el momento que yo le dije, mira, porque ella me contó que estaba apartada del Señor, en el momento que yo le dije, mira, hemos estado hablando por largo tiempo acerca del Señor, pero yo quiero decirte algo. Yo te exhorto a que tú vuelvas al Señor. Deja lo que estás haciendo. Si el trabajo te está tomando mucho tiempo, déjalo y vuelve al Señor.
Y lo que pasó en ese momento me sorprendió. Después de que había hablado con una hora con ella acerca del Señor y riéndonos y hablando de Dios, ella me miró así brava, se volteó y se fue y me dejó hablando solo. Y así me ha pasado muchas veces, porque mucha gente quiere que Dios los bendiga, mucha gente quiere que Dios haga cosas por ellos, pero lo que pasa es que la gente no quiere cambiar. En el momento que Dios quiere tocar sus vidas y moldearlos, se resisten, se endurecen y se van. Amén. Así que en este día, como les digo, no seamos solo oidores de la palabra, escuchemos, dejémonos moldear por Dios y dejemos que Dios hable a nuestras vidas. Amén. Entonces lo primero que Dios quiere hacer en tu vida es que tú te conviertas. Amén. Si tú estás andando en pecado en este día y no conoces a Dios, Dios quiere salvarte en este día. Si te has enfriado, Dios quiere que hoy te enciendas en el fuego de Dios. Dios quiere hoy hablar a tu vida. Dios quiere hoy restaurar lo que se había perdido. Dios quiere hoy levantar al caído. Dios quiere hoy hacer algo hermoso. Dios quiere traer salvación a las almas. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Dios quiere salvar tu alma. Pero hay algo que tenemos que entender. Y es que ahí se queda mucha gente. Porque Dios quiere salvarte, y es verdad. Dios quiere que tú seas salvo, Dios quiere que tu alma sea salva, amén. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero quiero decirte que eso no es lo único que Dios quiere hacer, amén. Una vez que hemos sido salvos, debemos conocer el plan de Dios para nuestras vidas. Dios te salva en un momento. Yo sé que ustedes se podrán acordar del día cuando el Señor los rescató. Yo me acuerdo el día que el Señor me rescató. Yo me acuerdo cómo Dios me tocó, cómo sentí su fuego, cómo de ese día yo salí cambiado, transformado. Pero yo sabía una cosa, y es que eso no era lo único que había. Porque hay un plan que Dios tiene para tu vida. Hay un propósito para tu vida. Dios no te ha salvado para que tú vivas toda tu vida en una iglesia escuchando palabra tras palabra tras palabra, dejando que cada palabra se pierda. Dios te ha llamado para algo más. Amén. Dios te ha llamado para algo específico. Dios tiene un plan con tu vida. El primero que Dios quiere hacer es salvar tu vida, pero una vez que tú te has arrepentido, una vez que tú eres salvo, Dios quiere hacer algo más. Dios quiere llevarte más. Y lo que vimos el viernes, que Dios nos lleva de gloria en gloria, que Dios nos va probando, nos va puliendo, que hay tiempos duros que estamos pasando. Yo he venido en un tiempo de transición y lo aprendí el viernes y le doy gracias a Dios por la palabra que nos habló de cómo no siempre todo es bello con Dios, no siempre estamos en su gloria, no, hay tiempos donde Dios se aparta y deja que nuestra fe sea probada para probar nuestro amor, para probar cuánto nosotros realmente lo estamos buscando. Y si tú vences, avanzas y avanzas en Dios al propósito que Él tiene para ti. Pero yo quiero que veamos en Isaías capítulo 55, esto que les estoy diciendo. Me perdonarán, he estado un poco afónico, pues gracias a Dios que pues ya me está devolviendo mi voz. Isaías 55. Yo quiero que tú entiendas a través de la palabra de Dios lo que Dios está hablando en este momento. Isaías 55:9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que yo la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz. Amén. Dice, amén, hasta ahí está bien. Amén. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Amén. Yo sé que muchos de nosotros tenemos sueños. Hay cosas que nosotros queremos hacer. De pronto los jóvenes quieren tener una familia, quieren un día casarse. Amén. De pronto las personas que tienen familias quieren ver a sus hijos ir a la universidad, quieren ver a sus hijos graduarse, quieren ver que su familia crezca. De pronto, si tú tienes un matrimonio y no está muy bien, tú quieres que ese matrimonio se restaure. Hay muchas cosas que nosotros queremos tener. El hombre siempre tiene una ambición. El hombre sin Dios siempre va a querer más y más. Nunca va a estar saciado. Y así como ellos son con las cosas del mundo, nosotros tenemos que ser con las cosas de Dios. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero nosotros tenemos sueños, hay cosas que nosotros queremos alcanzar. Y Dios quiere que entendamos algo en esta tarde, y es que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios tiene un plan con tu vida. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía un plan para tu vida y para mi vida. Dios había trazado un camino, pero el hombre se apartó de ese camino. Dios siempre ha hecho algo, y es que Él pone un camino delante de nosotros, pero Él siempre nos da la opción. Si tú quieres seguir ese camino, vivirás, y si no lo quieres seguir, morirás. Es así de simple. Pero Dios tiene un camino, un propósito. Hay una voluntad perfecta de Dios. Hay algo que Dios quiere hacer con tu vida que es perfecto. Si tú cumples, si logramos cumplir este propósito, viviremos una vida agradable, viviremos una vida de éxito en Dios. Porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya había pensado, porque dice ahí, no son mis pensamientos vuestros pensamientos. Cuando yo estaba en el mundo, cuando yo tenía 16 años, cuando yo tenía 15 años, yo soñaba con cumplir 18 años. Y yo tenía un amigo muy cercano. Y mi anhelo nosotros éramos como hermanos. Y siempre hablábamos y decíamos que cuando cumpliéramos 18 años nos íbamos a ir los dos de nuestras casas, íbamos a conseguir un trabajo, íbamos a vivir como roommates, y nosotros íbamos prácticamente a vivir la vida loca. Nos íbamos a ir todas las noches a fiestas. Ese era mi anhelo. Yo quería simplemente hacer eso y vivir esa vida. Por eso yo sé que si yo no hubiera conocido al Señor, yo no sé dónde yo estaría en este momento. Anoche oraba y le decía, me quebrantaba y le decía a Dios, yo no sé dónde yo estaría si no te hubiera conocido. Probablemente sería un alcohólico, probablemente sería un drogadicto. Gracias a Dios que nunca me dejó entrar en esas cosas muy profundo. Pero mi anhelo, mi pensamiento era ese. Pero como dice aquí la palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Puede que tú tengas algo que tú quieras alcanzar en tu vida en este día, y tú piensas que de pronto es la voluntad de Dios. Hay cosas que tú quieres lograr en esta vida, pero ¿y qué si yo te dijera que eso no es la voluntad de Dios? ¿Qué harías tú si Dios viniera a ti en este día y te dijera, yo no quiero que tú hagas eso? Y eso ha sido tu sueño por toda tu vida. Muchas veces nosotros pensamos que conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pensamos que ya sabemos a dónde vamos a ir en la vida. Tenemos un plan claro de lo que queremos hacer en esta vida. Pero Dios viene a nuestras vidas y nos desvía completamente de ese plan. Y nos dice, no es por este camino, es por este camino. Aleluya. Y Dios tiene un llamado específico para tu vida. No todos somos llamados para predicar desde un púlpito. Y no todos somos llamados para ir a las naciones. Muchas veces escuchamos Dios llamándonos a salir a las naciones, pero yo les voy a dejar algo muy claro en este día. No todos los que están en este lugar son llamados para ir a las naciones. No todos los que están en este lugar en este día son llamados para predicar en un púlpito. Dios tiene un llamado específico para tu vida. Pero quiero decirles algo, ningún llamado es más grande que el otro. Quiero aclararles una cosa, y es que la voluntad de Dios cuando tú te conviertes es que tú camines en ese llamado que Él te hizo.
en ese llamado que Él hizo para ti. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios sabe que en eso que Él te ha llamado, tú vas a ser exitoso, que tú vas a poder hacer lo que Él te ha llamado. Porque escrito está, Jehová cumplirá su propósito en mí. Gloria sea a Dios. Te alabamos, Padre. Quiero que me acompañen al libro de Efesios y quiero mostrarles lo que Dios ha escrito en su palabra acerca de los llamamientos, acerca de los ministerios. ¿Cuántos creen que Dios les ha dado un ministerio? Amén. ¿Cuántos quieren el ministerio de limpiar la iglesia? Gloria a Dios, gloria a Dios. No les estoy diciendo que ese va a ser su ministerio por siempre. También hay cosas que Dios hace temporales, amén. Muchas veces Dios nos pone a limpiar la iglesia para algo mayor, porque dijo Jesús, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, amén. Pero muchas veces queremos empezar aquí arriba y acá abajo ya estamos mal. Dios nos dice limpia la iglesia y la limpiamos a medias. Entonces, ¿cómo queremos que el día de mañana, cómo que, Pastor, mira Juan Diego, cómo queremos el día de mañana avanzar a algo mayor? Dios nos lleva paso a paso, probando nuestra fe, puliéndonos, y conforme a lo que tú dejes que Él haga en tu vida, así mismo vas a ir avanzando, amén. Vamos a Efesios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque yo quiero que entiendan que hay un llamado específico para tu vida. Dile al que está a tu lado, hay un llamado específico para tu vida. Dios te ha llamado para algo específico. Amén. Dios te ha llamado para algo especial. Amén. Dile al que está a tu lado, tú eres especial para Dios. Dios te ha llamado para algo, ¿cómo? ¿Cómo dije? Específico. Amén. Efesios 4. Efesios 4, versículo 7 en adelante. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Dios nos habla en su palabra siempre de un llamado específico para cada vida. Podemos decir, por ejemplo, que el llamado de Abraham no fue el mismo llamado de Isaac, no fue el mismo llamado de Jacob. El llamado de Elías no fue el mismo llamado de Jonás. Amén. Dios ha llamado a cada hombre conforme a su voluntad para esa vida, porque hay algo que Dios quiere hacer con esa vida para beneficiar a otras vidas. Amén. Dice aquí la palabra que es dice aquí la palabra, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada llamado en la iglesia, cada ministerio en la iglesia es puesto por una razón, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Si tú estás preparando las sillas y preparando esto antes del servicio, es porque esto es necesario para el servicio. Para que el servicio fluya, tienen que estar las cosas preparadas para no llegar a correr. Si tú estás en la intercesión, Dios te ha llamado para preparar el mundo, la atmósfera espiritual, para orar, para clamar por las almas, para que de pronto nadie te ve, pero ahí Dios te está viendo, orando, clamando, y Dios escucha esa oración. Pronto los enfermos son sanados y la gente mira al pastor o al predicador, pero lo que no saben es que hubo alguien atrás orando para que Dios sanara a los enfermos, y Dios escuchó esa oración. Dios te llamó para algo específico. Amén. Hay algo
en la iglesia que no está bien, y no digo en esta iglesia, en general, y es que la mayoría de personas en la iglesia quieren un día predicar en un púlpito. La gente anhela estar adelante predicando, la gente anhela que los otros lo reconozcan como alguien grande, como wow, esa persona cómo la usa Dios. Me impactó ese testimonio que el pastor dio, que le dijeron, wow, mujer, tu esposo es tremendo, y ella le dijo, el que predica no es el mismo de la casa. Entonces mucha gente anhela estar en el púlpito, mucha gente anhela el éxito, mucha gente anhela ser vista. De pronto hay gente que quiere estar en la alabanza porque quieren que nos vean. Quieren que la gente diga, wow, mira cómo canta de bonito, mira cómo toca la guitarra de bonito, mira cómo alaba a Dios. Dios conoce todas estas cosas, pero Dios no, de pronto Dios no te llamó para ser un adorador en la alabanza. Dios nos ha llamado a todos para adorarle, amén. Dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, amén. No con la guitarra y con el piano, sino en espíritu y en verdad, amén. Y eso tú lo puedes hacer sin música, amén. Pero Dios de pronto no te llamó para estar en el ministerio de la alabanza. ¿Y qué hacemos? Nada. Si Dios no te llamó para estar aquí, pues no debemos forzar las cosas. De pronto Dios no te llamó para estar en un púlpito. De pronto Dios te llamó para predicar en las calles. Allá donde nadie te ve, o en tu trabajo donde nadie te ve. Allá tú predicando, buscando, ganando almas para el Señor. En el secreto, Dios te llamó para orar. De pronto Dios te llamó para la intercesión. Y nadie, nunca nadie te verá. Nadie sabrá. Yo creo que ni siquiera, yo estoy en el ministerio de intercesión y yo no sé cuáles son todos los intercesores. De pronto nunca nadie va a saber que tú estabas orando, pero muchos de los milagros, muchas de las cosas que pasaron en este lugar fue por tu oración, por tu dedicación. Dios escuchó la oración y Dios se movió a misericordia. Hay muchos ministerios en la iglesia, pero quiero que volvamos a leer el versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En otra parte de la Biblia dice, no todos profetizan, dice todos hablan en lenguas, todos profetizan, hablando de los dones, dice no todos, hablando del cuerpo de Cristo, y lo compara con las manos, con los pies. Dice, ¿qué tal si el dedo le dijera al oído, no te necesito, o el ojo? Todos somos necesarios para la obra de Dios. Yo quiero que tú entiendas que si Dios te ha puesto en esta iglesia es porque tú eres de uso, tú eres de bendición, y Dios quiere usarte para la obra que Dios quiere levantar. Como les digo, estoy muy alegre y le doy gracias a Dios por la obra que está levantando. Y me impacta mucho la palabra que Dios le dio a la pastora Rocío, y le dijo que nos dijera que Él nos iba a dar el templo, pero que nos acordáramos que nosotros somos la iglesia. Amén. Porque Dios nos está bendiciendo con un templo y las cosas van a ser un poco diferentes cuando estemos allá. Vamos a tener más tiempo para orar. Yo sé que los dones se van a activar porque van a haber más tiempos de oración, van a haber más tiempos de ayuno juntos como congregación. Pero Dios quiere que entendamos que nosotros somos la iglesia. Que si se derrumbara ese edificio, a Dios no le importa. Pero si una vida se pierde, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios no quiere. Amén. Entonces Dios te llamó para algo específico. Hay un plan en tu vida, hay un propósito de Dios en tu vida que es solo para ti. Dile al que está a tu lado, solo para ti. Si Dios te llamó como pastor y el de al lado tuyo es un evangelista, tú eres el pastor, él es el evangelista. Dios los llamó a eso. Amén. Lo importante no es a qué te llamó Dios. Lo importante es cumplir para lo que Dios te llamó. Si Dios te llamó a ser pastor el día de mañana y tú eres pastor en una iglesia, lo importante no es Dios me llamó como pastor. Lo importante va a ser ese día cómo tú vas a desarrollar ese papel de pastor, porque sabemos que el pastor tiene mayor demanda de Dios. El día de mañana el pastor, Dios le va a decir, él no va a poder venir delante de Dios y decir yo fui un pastor. Dios no lo va a juzgar y le va a dar algo por ser pastor, sino por ser un buen pastor. Si ese pastor es un pastor malo, va a recibir castigo por ese ministerio que Dios le dio. En vez de ser bendición, va a ser castigo. Igual el profeta. Pensemos en el profeta Balaam. Balaam tenía un llamado de Dios. Era un profeta. La Biblia dice que él era un profeta y vemos en el libro de Éxodo cómo él hablaba con Dios. Cuando vinieron, dice él, esperen un momentico, y se fue a consultar con Dios y Dios le hablaba. Era un profeta que tenía una relación con Dios. O sea, él podía escuchar la voz de Dios.
Él tenía esa relación con Dios que él iba y le preguntaba a Dios y Dios le respondía. Pero ¿qué pasó con Balaam? Usó su ministerio para lo malo. Se torció por el dinero. Su corazón no estaba recto delante de Dios. Y en vez de él ser su ministerio de profeta bendición, hoy en día las escrituras lo nombran como una persona que recibió ira de Dios. Una persona con la que Dios estuvo desgustada porque quiso maldecir al pueblo. Entonces lo importante no es a lo que Dios te llamó. Sí es importante, pero lo importante no es que tú pienses, ¿será que yo soy esto? ¿Será que yo soy esto? Lo importante es que tú le preguntes a Dios y que sepas para lo que Dios te ha llamado. Yo no sé cuántos en este lugar le han preguntado a Dios, Dios, ¿para qué me has llamado? Quiero que levanten las manos los que en este momento saben claramente para lo que Dios los ha llamado. Que saben, Dios me ha dado este ministerio y Dios quiere que yo haga esto en mi vida. Y veo que no todos levantamos las manos, ¿verdad? Porque algunos de nosotros no sabemos todavía lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que preguntarle, tenemos que buscar la voluntad de Dios. Y una vez que sabemos para qué Dios nos ha llamado, tenemos que asegurarnos de una cosa y es que cumplimos ese propósito. Amén. Quiero contarles un corto testimonio. Cuando yo tenía 6 años o 7 años, mi mamá me envió a un retiro. Digo esto para la gloria de Dios. En ese retiro habían muchos niños. Y yo me acuerdo que yo fui porque mi mamá prácticamente me obligó a ir. Yo no quería ir. Yo me acuerdo que era un lugar muy grande y habían muchos niños sentados. Y yo estaba sentado siempre en la mitad para que nadie me molestara. Y yo me acuerdo cuando iban a orar, yo era el niño que se arrodillaba y se quedaba dormido. Una vez me acuerdo muy claramente que yo me postré en el altar y yo me hacía el que estaba orando y cuando me levanté, me dormí. Cuando me levanté, ya todos se habían sentado y yo estaba dormido. Yo estaba dormido aquí adelante y todos se burlaban. Y yo era ese niño, yo era el niño que se dormía en la oración, el niño que el pastor lo tenía que regañar porque le decía groserías a los demás. Me porté muy mal. Si hubo alguien que se portó mal en ese retiro fue Mateo Torres. Yo me acuerdo muy claro de esto. Me acuerdo una noche que el pastor tuvo que venir a la habitación y a regañarme porque yo estaba diciéndole groserías a los otros niños. Pero algo especial pasó en ese retiro. Nadie me conocía en esa iglesia, nadie me conocía. Y en medio de una administración estaban todos orando, estaban sentados. Y un niño, Dios levantó a un niño como de 13 años. Y él se levantó y él dijo, Dios está llamando a un niño en este lugar. Y él dijo, Dios me está diciendo el nombre de este niño. Me acuerdo que yo, pues en ese momento no pensé mucho de eso. Él dijo, Mateo, Dios te está llamando. Y él no me conocía, nadie me conocía en este lugar. Yo estaba en la mitad, habían como 200 niños allí. Y yo decía, bueno, pues tiene que haber muchos Mateos. Mateo, Dios te está llamando, dijo. Dios te está llamando. Y yo me acuerdo que mi primo estaba al lado y me hacía así, yo me escondía y me escondía. Y en medio de eso, él señaló, en medio de todos los niños, me señaló a mí y me dijo, Dios te está llamando a ti. Me dijo, Dios, yo te llamo como profeta a las naciones. Desde ese momento en mi vida, pues yo era niño, yo no pensé mucho de ello. Pero a través de mi vida Dios me ha ido confirmando y confirmando una vez más para lo que Él me ha llamado. Y eso se los digo para que ustedes, para la gloria de Dios, para decirles que cuando yo camino cada día es como si tuviera una carga sobre mí. Porque yo sé que Dios no me ha llamado para criar hijos y tener una familia y quedarme aquí en London y trabajar y vivir mi vida como un cristiano normal. No, yo tengo muy claro que Dios me ha llamado para ir a las naciones. Y no es porque yo haya sido nada, simplemente a Él le plació. Vi el cumplimiento de su palabra el 2013, el 2014, cuando Dios me llevó a México. Y cada día camino acordándome de eso y sabiendo que Dios me llamó para algo. Y es muy bonito cuando sabemos para lo que Dios nos llamó. Yo no digo que mi llamado sea mayor que el tuyo, sino que quiero dejarte claro que es muy importante que tú conozcas el llamado que Dios tiene para tu vida. Si Dios te ha llamado como pastor, tú tienes que preguntar y preguntar hasta que Él te diga, tú eres un pastor. Y cuando Él te diga, tú eres un pastor, tienes que empezar a caminar preparándote para el día que Él te llame. De pronto pasarán 10 años, 20 años sin que tú prediques. De pronto estarás limpiando en la iglesia de diácono, de cualquier cosa, en la iglesia ayudando.
pero Dios, tú ya sabrás que Dios te llamó como un pastor y algún día verás el cumplimiento de esta palabra. La Biblia dice, no menosprecies las profecías. Si Dios algún día te habló por profecía diciéndote que vas a hacer esto o lo otro, busca la confirmación, pero tienes que caminar en ese propósito. Pero hay algo ahí, y a eso es lo que quiero llegar. Es que hay algo que puede detener la voluntad de Dios. Dios habla y promete, pero hay una sola cosa que puede detener el propósito de Dios en tu vida. Dios te llamó como pastor, pero hay algo que de pronto va a impedir y que tú llegues a eso y nunca vas a ser un pastor. Y lo único, quiero que sepan que lo único que puede detener el propósito de Dios en sus vidas son ustedes. Hay una sola cosa. El diablo no puede meterse en el propósito de Dios que hay en tu vida, porque Dios te ha llamado. Hay cosas que el diablo no puede hacer. Jesús le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, como trigo le dijo. El diablo está pidiendo sus vidas cuando él iba a morir. Él le dijo a Pedro, el diablo te está pidiendo para zarandearte como trigo, le dijo a Pedro. Y Pedro cayó, pero el enemigo no pudo detener la voluntad de Dios que Dios tenía con Pedro. Pedro, vemos cómo Dios lo levantó una vez más y fue un hombre grande de Dios. Pero hay una sola cosa que puede detener el propósito de Dios en tu vida y eres tú. Y yo quiero que entendamos esto a través de la palabra. Hay un pueblo en la Biblia, hay una gente muy especial. Hasta el día de hoy ellos viven en Israel, Jerusalén, el pueblo de Israel. Es un pueblo que empezó con Abraham. La Biblia nos habla de cómo Dios llamó a este pueblo a través de Abraham, cómo Dios le hizo una promesa a Abraham. Y yo quiero que veamos cómo en este pueblo está el claro ejemplo de cómo nosotros podemos detener el propósito de Dios con nuestras acciones. Amén. Acompáñenme a Génesis capítulo 13. Te damos gracias, Padre, y te alabamos. Que la alabanza no pare en este lugar. Es muy bello, medio de una predicación, sentir la presencia de Dios. Si nosotros permanecemos en la presencia de Dios en las predicaciones, la palabra entra mucho más a nuestros corazones. Es como comerse una comida sin algo de tomar. Es más difícil que entre la comida, es seco. Pero si tú estás en la presencia de Dios, si tú estás en esos ríos de agua viva y Dios te está hablando a tu corazón, tú recibes la palabra. Entonces no paremos la alabanza, siempre que estemos en la predicación, tú puedes decir gloria a Dios en cualquier momento, puedes alabarlo, puedes tener libertad, porque Dios quiere eso. La Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, dice que donde el Espíritu de Dios está hay libertad. Entonces sabemos que el Espíritu de Dios se ha derramado en este lugar y hay libertad en este lugar, amén. No hay opresión, no hay nada en este lugar. En el nombre de Jesús declaramos que hay libertad en este lugar para que la palabra entre a los corazones. Entonces Génesis 13. Génesis 13, el versículo 14 al 17, vamos a leerlo. Dice así: Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Si hay un hombre en la palabra de Dios que es un ejemplo grande de fe, de fidelidad y de paciencia en Dios, es Abraham. Hay gente que se pregunta por qué Dios escogió al pueblo de Israel. La palabra nos dice que fueron muy rebeldes, ¿verdad? ¿Por qué Dios los escogió y tuvo tanta misericordia? Porque Él había prometido algo a Abraham. Abraham fue un hombre que amó a Dios, que lo siguió, y Dios le prometió algo. Y vemos en este pasaje cómo Dios le prometió a Abraham esta tierra. Le dijo: mira a lo largo, al norte, al sur, mira todo lugar donde tú puedas ver, hasta donde lleguen tus ojos, mira,
Mira todo eso yo lo voy a dar a ti y a tus descendientes. Entonces en Abraham Dios le estaba prometiendo al pueblo de Israel que les iba a dar toda esa tierra, toda esa tierra. Entonces, ¿cuál era la voluntad de Dios para ellos? ¿Cuál era el propósito de Dios en ese momento? ¿Qué quería hacer Dios con el pueblo de Israel en este momento? La Biblia nos dice que Él quería darles toda esa tierra, amén. Pero quiero que veamos cómo nuestras acciones, cómo y el punto clave de esta predicación es el doble ánimo, amén. Hay algo en nuestras vidas que puede detener la voluntad de Dios y es el doble ánimo. Y quiero que veamos esto en la palabra. Vamos a Jueces capítulo 2. Gloria a Dios. Jueces capítulo 2. Este pueblo del cual habla Jueces es el mismo pueblo de Israel, aquel que Dios le había dicho que le iba a dar la tierra donde fluía leche y miel, al que Dios le prometió a través de Abraham que les iba a dar toda esta tierra. Pero yo quiero que nosotros veamos desde el versículo 18 al 23 cómo el pueblo de Israel, por su doble ánimo, por su inconstancia con Dios y por la manera que fueron rebeldes con Dios, no dejaron que la voluntad de Dios se cumpliera en su plenitud en ellos. Jueces capítulo 2, versículo 18 al 23. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Amén. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Amén. Cuando el pueblo de Israel pasaron los 40 años en el desierto y llegaron a la tierra prometida, Dios le habló a Josué y le dijo: mira, esta tierra es de ustedes. La misma promesa que le había dado a Abraham para que conquisten. El pueblo de Israel empezó entrando a la tierra, conquistaron Jericó. Las naciones de alrededor se temían cuando escuchaban que el pueblo de Israel venía, porque sabían que era un pueblo poderoso, que Dios estaba con ellos. Cada nación donde ellos llegaban, ellos destruían, ellos ganaban todas las batallas de maneras milagrosas. Dios abrió el río del Jordán, caminaron en seco, no solo caminaron en seco sobre el mar, por medio del Mar Rojo, sino que el río del Jordán Dios lo abrió y ellos caminaron en seco, y la gente veía estas cosas. Vieron como los muros de Jericó se derribaron sin que nadie hiciera nada. Vieron todo esto y la gente temía, muchos temían y vencían cada batalla. Todo parecía que el propósito de Dios se estaba cumpliendo, porque Dios les había prometido que toda esa tierra se las iba a dar. Pero murió Josué, y cuando murió Josué muchas tierras no eran conquistadas todavía. La palabra de Dios nos dice que entonces Dios empezó a levantar jueces, hombres que profetizaban, mujeres que profetizaban. Y yo quiero decirte, mujer, Dios te puede levantar a ti también. Ahí está Débora, ahí estuvieron los profetas, estuvieron los jueces, estuvieron allí, los que Dios usó. Dios levantó jueces para guiar al pueblo, y la palabra de Dios nos dice que cuando un juez Dios lo levantaba, el pueblo estaba bien con Dios, el pueblo seguía adelante, Dios empezaban a derrotar a sus enemigos, empezaba todo esto, pero los jueces morían. Y cuando moría el juez, dice la Biblia que ellos volvían atrás y empezaban otra vez a adorar a los dioses ajenos, empezaban otra vez a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Se retrocedían, no seguían en la misma fuerza, tenían los ojos puestos en el hombre, no los tenían puestos en Dios.
¿Y qué pasaba entonces? Dice la Biblia que entonces Dios los entregaba otra vez en manos de sus enemigos. Y dice que por esta razón muchas de las naciones que Dios le había dicho a Josué que iba a sacar de allí, no las sacó. Dios las dejó allí para ver si ellos se convertían. Pero ellos no se convirtieron, caminaron en su maldad. Y por eso la tierra de Israel, la tierra de Israel no está en su plenitud. Ellos no cumplieron la voluntad que Dios les había dado. Dios les había dicho, les había prometido mucha tierra, pero porque ellos no quisieron seguir en la voluntad de Dios, solo conquistaron un poquito. Y yo quiero que traigamos eso al mundo espiritual, al mundo actual. Dios te ha prometido cosas grandes. Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida. Hay un ministerio para tu vida, hay algo que Dios quiere hacer, un propósito perfecto. Porque la voluntad de Dios es perfecta. No hay en la voluntad de Dios errores, no hay nada. Si Dios te dijo el día de mañana vas a ser un pastor, lo vas a hacer. Pero solo hay una cosa que puede detener el propósito de Dios y puedes quedarte a la mitad del camino. Y allí pasó algo, y quiero que entiendan algo. Es que el pueblo de Israel entró en un estancamiento. Y quiero hablarles acerca del estancamiento. Hay muchos cristianos que empiezan bien con Dios. Cuando Dios los salva, vemos como Dios los levanta, empiezan a avanzar en el evangelio, vemos los frutos que empiezan a dar, Dios los empieza a levantar y caminan en la voluntad de Dios. La gente mira y dice, wow, es el día de mañana va a ser un pastor, Dios va a usar a esa persona grandemente. Mire cómo esa mujer, ese hombre se está levantando en humildad. Y la gente ve estas cosas, así como estos pueblos veían la mano de Dios con el pueblo de Israel. Pero pasa algo, y es que muchas veces el cristiano cae en algo que se llama el doble ánimo. El doble ánimo es algo muy, pero muy peligroso. Y quiero que me acompañen una vez más a donde empezamos el día de hoy. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Y esto es la base del mensaje, lo que quiero que entiendan el día de hoy. Ya hemos hablado y ya hemos entendido que Dios tiene un propósito con nosotros, amén. Ya hemos entendido que Dios nos ha llamado a todos, amén. Desde el más pequeño hasta el más grande, amén. Dios nos ha llamado a todos, ¿así es? Así es, amén. Estamos todos en la misma página entonces. Santiago capítulo 1, el versículo 8. Y quiero que entiendan esto. ¿Ya están allí? Amén, gloria a tu nombre, Jesús. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Como ya vimos, Dios nos ha llamado, Dios quiere hacer algo, pero lo único que va a impedir que Dios haga esto es algo llamado el doble ánimo. Muchos cristianos caen en el estancamiento, y el estancamiento es que esa persona iba bien con Dios, iba caminando con Dios, todo se veía bien, pero se nota en un momento, la gente se da cuenta como esa persona se queda estancada, como que ya no avanza más, como que nosotros mismos, si tú has caído en esto, lo notas, ya no puedes avanzar más, ya no puedes orar igual, como que todo parece que en vez de ir para arriba, como el pueblo de Israel, retrocediendo. Y es porque hay algo en nuestras vidas que se llama el doble ánimo. Venimos el domingo a la iglesia, Dios nos habla, oramos, recibimos la presencia de Dios, lloramos, Dios nos quebranta, Dios nos da una palabra, la escuchamos, pero el lunes estamos otra vez en lo mismo. El lunes ya no oramos, el lunes ya no buscamos la presencia de Dios, el lunes ya no leemos la palabra de Dios igual. Y esta es la razón por la que muchas personas nunca avanzan en el evangelio, llevan 10 años, 20 años en el evangelio y nunca han predicado, nunca han hecho nada para Dios. Han estado sentados en una silla porque fueron de doble ánimo. Me acuerdo mucho una palabra que predicó el pastor y se quedó grabada, ya creo que hace un año, pero fue una palabra que quedó grabada en mi corazón y era acerca del ánimo resuelto. Y yo me acuerdo que el pastor hablaba acerca de ese rey, creo que era el rey Ezequías, como él empezó, el pueblo estaba mal y él empezó a trabajar y dice la palabra que ellos volvieron a Dios, pero dice que era porque él tenía ánimo resuelto. Y eso es lo que falta en el pueblo de Dios, eso es lo que falta muchas veces, que somos inconstantes, somos fluctuantes, somos personas que un día estamos bien
y al otro día ya no más, que empezamos algo y ya después lo dejamos, que decimos un día, Dios, yo me voy a meter en un ayuno de 3 días, llega el primer día, ayunamos, el segundo día y terminamos en el restaurante comiendo pizza. Es así. Muchas veces decimos, Señor, yo voy a predicar en el trabajo, predicamos un día, 2 días, el tercer día ya, pasan meses y no volvimos a predicar. Y así es todo, porque dice aquí que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo quiero que tú pienses y medites en tu vida, si tú has estado en esto, si medites en tu vida, si tú has sido así, si tu vida con Dios ha sido así, si has empezado cosas y hoy en día ya las has dejado, de pronto Dios había empezado procesos en ti, pero hoy en día tú dices, ya no estoy en eso. El doble ánimo en nuestras vidas. Pero ¿qué quiere Dios de nuestras vidas? ¿Qué quiere, qué anhela Dios de nuestras vidas? ¿Qué es lo que está buscando Dios? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Yo quiero que me acompañen a 2 de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4. Cuando estén ahí, si pueden decir amén. Amén. Aquí el apóstol Pablo escribió esta carta a un hijo espiritual que él tenía. El hijo espiritual más amado de Pablo, el más mencionado, que era Timoteo. La palabra de Dios nos da una idea de Timoteo que nos dice que de pronto era menospreciado, que de pronto él era un joven que seguía a Pablo, que de pronto él andaba con Pablo, él anduvo con él, pero de pronto Pablo siempre en sus cartas tenía como que empujarlo y decirle, mira Timoteo, aviva el don del fuego, el fuego del don que está en ti, mira, haz esto, haz lo otro. Como que Timoteo de pronto sufría de doble ánimo, de pronto era una persona así, porque siempre en las cartas vemos como Pablo lo exhortaba, le decía, mira, yo te encarezco delante de Dios que prediques, le decía, no te avergüences del Señor Jesucristo, siempre le escribía así, le decía, no, que no tengan en poco, que nadie tenga en poco tu juventud. Le hablaba así, le decía, mira, exhórtalos, le daba las instrucciones a Timoteo, pero vemos como si Pablo siempre empujaba a Timoteo. Y en este momento de su vida, Pablo le escribe con un desespero a Timoteo. Y vamos a ver por qué le escribe a Timoteo como con una ansia, le escribe. Y si vemos el principio del capítulo 4, él empieza diciéndole, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo le dice a Timoteo, en este momento le habla de un Cristo que juzga, le habla de un juicio a Timoteo y le dice, mira, yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús, que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Como para agarrar su atención, como para hacerle saber a Timoteo la situación que él quiere que él entienda. El versículo 5, le dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué tremendo, como Pablo le hace saber a Timoteo, mira, tú tienes que cumplir tu ministerio. Hay un ministerio en tu vida, pero tú tienes que cumplirlo. Y miren la ansiedad, ¿por qué Pablo le escribía con tanta ansiedad? Versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo ya sabía que ya estaba anciano, Pablo estaba encarcelado, Pablo sabía que muy pronto ya lo iban a matar. Él sabía que ya lo que él había hecho por la iglesia, ya hasta ahí fue. Lo que Dios le había dado a Pablo para hacer en esta tierra, ya lo había cumplido. Él dice ahí, he peleado la buena batalla. Dice, he acabado la carrera. Pablo sabía que ya su carrera, ya su ministerio, ya la voluntad de Dios para su vida había terminado. Decía, ya peleé la buena batalla, ya hice lo que pude. Pablo evangelizó
todo el mundo antiguo. Fue un hombre que realmente decimos que no podría haber hecho nada más. O sea, no podíamos esperar nada más de Pablo. Predicó en todo el mundo antiguo, a los gentiles, por causa del evangelio que Pablo predicó. Hoy en día nosotros, los gentiles, podemos tener el evangelio, porque Dios lo levantó a él. Y hay algo especial en Pablo, es que Pablo no empezó muy bien, Saulo. Él empezó matando cristianos, persiguiendo a cristianos. Él no fue de los que anduvo con Jesús cuando él estuvo sobre la tierra. Pero no importa cómo empiezas, sino cómo terminas. Y Pablo en este momento le está diciendo a Timoteo, yo ya he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Entonces Pablo sabía, yo ya he terminado, pero Pablo estaba preocupado, Pablo estaba angustiado porque sabía, ¿y si yo muero, quién va a quedar a cargo? ¿Quién va a estar a cargo de lo que yo he hecho? Y por eso él siempre empujaba a Timoteo, como si tuviera una esperanza siempre en Timoteo, de que Timoteo iba a tomar su ministerio, él iba a llevar a cabo lo que Dios había empezado a hacer hasta ese momento. Y me llama mucho la atención, como él le dice en el versículo 5, cumple tu ministerio. Pablo iba a morir, y yo creo muy cerca de esto murió, él fue decapitado, y murió por el evangelio Pablo. Pero Pablo se preocupaba por el evangelio, aún en sus últimos días estaba preocupado por lo que iba a hacer del evangelio, y le decía a Timoteo, pelea la buena batalla, le decía, corre. En la otra carta le dice, corre la buena carrera, le decía, hablando de la carrera que tenemos que correr. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Hebreos 12. Esto es para ti y para mí. Hebreos 12. Le doy gracias a Dios que Él viene confirmando esta palabra, y yo sé que Dios quiere hablar esta palabra en nuestros corazones. Hebreos 12, quiero terminar con Hebreos 12 y quiero que entendamos lo que Dios quiere. Cada vez que tú pases por una batalla, cada vez que tú te sientas desanimado y que sientas que ya no puedes seguir adelante, quiero que tú empieces a pensar en este versículo, en esto que vamos a leer. Esto te va a dar fuerzas, porque quiero que meditemos en algo. Hebreos 12, del 1 al 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Hay algo que nosotros tenemos que entender. El mayor ejemplo en la palabra de Dios no es Pablo, y no es Abraham, y no es Moisés, ni ningún otro hombre que Dios usó. El mayor ejemplo que nosotros tenemos es el Señor Jesús. Y estos versículos nos dejan muy claros lo que nosotros tenemos que hacer. Hay una carrera que tenemos que correr. Cada uno de nosotros tenemos un camino por delante que Dios ha trazado, y Dios espera que sobre ese camino nosotros caminemos todos los días de nuestra vida. Pero muchas veces viene el desánimo, y este versículo es muy clave. Y el versículo 3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El Señor Jesús vino a la tierra con una misión. El propósito del Señor toda su vida, el punto crucial de su ministerio, no era las sanidades ni predicar el evangelio. El punto clave del ministerio de Jesús, y Él lo sabía toda su vida y se preparó para eso toda su vida, era la muerte en la cruz. Yo quiero que tú pienses, ¿qué hubiera pasado si el Señor Jesús hubiera sido de doble ánimo?
Qué ejemplo tan grande. Por eso dice, considérenlo a Él, miren, pongan los ojos en Jesús. ¿Qué pasó en la noche que Jesucristo iba a llevar la cruz? ¿Acaso el Señor había descansado cuando tenía que llevar la cruz? ¿Cómo estaba? ¿Cómo se encontraba el Señor en el momento que lo secuestraron y que lo llevaron para crucificarlo? Estaba trasnochado. El Señor había orado toda la noche anterior, estaba cansado, había llorado gotas de sangre, agotado completamente cuando se lo llevaron. En ese momento débil, que Él estaba débil, en ese momento tan débil de su cuerpo, donde lo más fácil hubiera sido renunciar, llegaron por Él. Y Pedro cortó la oreja del siervo del centurión. El Señor Jesús nos dejó muy claro algo en ese momento. Quiero que me acompañen. Me parece que está en el Evangelio de Juan. Esto. Entonces, el versículo 10, Juan 18, versículo 10, para terminar. En este momento que el Señor estaba agotado, totalmente cansado, vinieron por Él y lo iban a llevar a cargar una cruz pesada, a sufrir por nosotros. Él ya sabía lo que le esperaba. Ya le había dicho a sus discípulos lo que iba a pasar. Él sabía perfectamente lo que él tenía que pasar. En este momento, Pedro, que no conocía la voluntad de Dios o quería negarse él no quería doblegarse a la voluntad de Dios. Pedro estaba en ese momento no peleando contra el siervo del centurión, sino contra Dios mismo, porque él estaba tratando de evitar que la voluntad de Dios se cumpliera. Dice versículo 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. Entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio con el sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Amén. Versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben. Amén. Y siguió adelante el sufrimiento de Jesús. El Señor Jesús sufrió por nuestros pecados. Si hay alguien que ha sabido, que supo toda su vida la voluntad de Dios, fue Jesús. Desde el momento que Él nace, desde el momento que Él crecía, toda su vida, la palabra de Dios nos dice que Él supo la voluntad de Dios. Cuando Él se perdió en Jerusalén y vinieron a buscarlo, les dijo, ¿es que acaso no saben que los negocios de mi Padre me es bueno estar? Tenía 12 años el Señor. Toda su vida Él conoció quién era su Padre, cuál era la voluntad. Él sabía siempre que Él iba a morir en esa cruz. Por eso los días antes había una angustia sobre el Señor.
había esa como preocupación en su carne porque era hombre al mismo tiempo y sufría porque él sabía lo que él tenía que sufrir. En otra parte de la palabra, Jesús le dice a Pedro: es que no sabes que yo podría llamar una legión de ángeles. Yo podría llamar legiones de ángeles y mi Padre me los enviaría aquí. Si Jesús hubiera querido, lo más fácil hubiera sido renunciar al plan. Padre, no puedo hacer esto. Jesucristo oró inclusive diciéndole: Padre, si es posible que yo no beba esta copa, Señor, pero que se haga tu voluntad. Jesucristo vivió en la perfecta voluntad de Dios, sabiendo que un día el creador del universo, el Señor, que creó todo lo que vemos, iba a morir de una manera que ningún hombre, ningún ser humano, ni el más malvado de la tierra se merece morir de esa manera, con un tormento, con un sufrimiento por nuestros pecados. Pero me impacta cómo hasta el último momento él le dice a Pedro: es que Pedro, ¿cómo vas a hacer eso? Es que no sabes que la copa que mi Padre me ha dado para beber, ¿acaso yo no la voy a beber? Si es que esa es la voluntad de Dios para mi vida, Pedro. El Señor siguió, lo crucificaron y murió por nuestros pecados. Pero ¿qué hubiera pasado si el Señor hubiera sido de doble ánimo? ¿Qué hubiera pasado si Él hubiera dicho: yo renuncio? Lo que hubiera pasado es que el día de hoy tú y yo no estaríamos aquí. Muy probablemente la humanidad ya hubiera sido destruida, borrada. No habría esperanza para tu vida ni para la mía. Estaríamos destinados al infierno. Y por eso yo quiero que entiendan todos ustedes. Yo sé que aquí hay gente también que nunca le ha entregado el corazón o que quiere reconciliarse con Dios. Yo quiero que ustedes entiendan que antes de tu ministerio, antes de que Dios te bendiga y haga cualquier cosa, Dios quiere salvar tu alma. Y Él mostró eso, Él mostró ese amor en Jesús. En Jesús, que Él no quiso dejar el propósito de Dios, no quiso dejar la muerte, Él quiso morir. Jesucristo quiso morir, Él escogió morir. Dios hubiera podido borrar la humanidad. Dios hubiera podido decidir antes de la creación no crear la humanidad. Cuando Dios creó al hombre, Él sabía que un día Él iba a tener que morir por el hombre. Dios estaba en su trono de gloria, lo estaban adorando los ángeles. Él no tenía que crear al hombre. Él hizo eso en amor, sabiendo que un día eso le iba a costar a Él mismo, a Dios, la muerte. Pero Dios lo hizo por amor y caminó en esta tierra por amor a ti y por amor a mí, y murió por nuestros pecados. Dios tiene algo para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Si tú nunca le has entregado tu corazón al Señor, yo quiero que sepas que Dios tiene un propósito para tu vida. Aunque en este momento todo lo que estemos hablando te suene un poco raro, Dios quiere usar tu vida. Hay algo que Dios ha pensado de ti desde antes de la creación del mundo. Dice la palabra de Dios: con amor eterno te he amado. Dios es un Dios que siempre ha deseado el bien para la humanidad, siempre ha deseado lo bueno. Lo que pasa es que el hombre no ha querido caminar en la voluntad de Dios. Pero quiero que entiendan que Dios sí tiene un plan, pero lo primero que Dios quiere hacer en tu vida es salvarte. Una vez que Él te haya salvado, lo que Él quiere hacer es que tú camines y camines día tras día conociendo la voluntad que Él tiene para tu vida, caminando en ella. Quiero que sepas que en este día, si tú llevas, digamos, ya años de cristiano y tú has visto que hay un estancamiento, que como que no avanzas, te ves como estancado, como que el propósito de Dios en tu vida no avanza, piensa, de pronto has sido un cristiano de doble ánimo, de pronto has sido fluctuante, no has sido constante con Dios. Este es el día para que nos reconciliemos con el Señor. Quiero que todos se pongan de pie para terminar este servicio. Quiero darle gracias a Dios, pero quiero que ahí cierra tus ojos y comienza a hablar con el Señor. Deja que Dios te ministre ahí donde estás. Dios realmente quiere hacer algo en este día. Si Dios trajo esta palabra, como hablamos al principio, no menospreciemos la palabra de Dios. Si Dios te ha hablado en este día es porque hay algo en tu vida que Él quiere cambiar. El Señor no quiere nunca que nadie se pierda. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Jesucristo vino para que todos los que creían en Él fueran resucitados en el día postrero. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por la palabra, Señor. Gracias por la alabanza, por la adoración que tuvimos. Gracias por tu presencia, Señor Jesús.
Señor, te doy gracias, Padre, por el privilegio de estar en este lugar, Señor. Gracias, Padre Santo, porque muchos en este día, Señor, no tienen la oportunidad de venir a una iglesia, Señor. Muchos no te conocen. Señor, somos un grupo muy pequeño de personas en este mundo tan grande, pero tú has sido misericordioso para con nosotros. No lo merecemos, Padre. Estamos en este lugar solo por tu misericordia, Señor. Solo por tu misericordia. Santo Dios, si hay alguien en este lugar que nunca le ha entregado el corazón al Señor, quiero que sepas una cosa. La palabra de Dios nunca vuelve a Él vacía. Siempre Dios envía la palabra por un propósito. Quiero decirte que el propósito de Dios para esta palabra en tu vida ha sido salvarte. Pero un día, cada palabra que Dios nos ha hablado nos juzgará. Y la palabra que un día fue para bendición de nuestras vidas, si nosotros rechazamos el Evangelio y si nosotros rechazamos al Señor, el día de mañana, si no nos arrepentimos, esa misma palabra será para juicio y para condenación. Yo quiero decirte que el Señor quiere salvar tu alma en este día. Tú no tienes que esperar el día de mañana, no tienes que esperar llegar a tu casa para orar. Jesucristo dijo que el que lo confesara delante de los hombres, Él lo confesaría delante de su Padre. Cuando venimos al Señor es importante que hagamos una confesión pública de nuestra fe. Y qué mejor lugar que aquí entre hermanos, qué mejor lugar que aquí en la iglesia. Yo quiero pedirle a todos los que nunca le han entregado el corazón al Señor. Si tú nunca le has entregado tu corazón al Señor y esta palabra ha tocado tu corazón, si tú quieres en este día entregarle tu vida a Jesucristo, dejar que Él tome control de tu vida y que haga algo nuevo de ti. Si tú has fracasado hasta este momento, si has vivido una vida de fracaso, de rechazo, has vivido una vida de amargura, quiero decirte que hay algo mejor. Hay vida eterna en Jesús. El Señor quiere restaurar tu vida. Si nunca le has entregado tu vida al Señor, quiero que pases aquí al frente y que dejes que el pastor y nosotros oremos junto contigo. Es importante que cada hombre se arrepienta de sus malos caminos. Lo que pasa con el hombre es que no quiere dejar que Dios cambie su vida, y ese es el problema. Cuando Dios entra a tu vida, hay un cambio. También quiero pedir, si hay alguien en este lugar que la palabra le ha hablado y siente que necesita reconciliarse con Dios, que no quiere vivir más una vida de doble ánimo. Si hay alguien en este día que anhela que el día de mañana también pueda vivir en la presencia de Dios, que el martes también, que el miércoles, el jueves, el viernes, hasta el próximo domingo, toda esta semana pueda vivir en la presencia de Dios, yo quiero pedirte, pasa al frente. Toma ese paso y permite que Dios haga algo en tu vida. Deja que Dios transforme tu corazón. Deja que Dios haga algo en este día. Dios ha hablado a nuestras vidas en esta tarde. Aleluya. Es tiempo que dejemos de ser fluctuantes. Es tiempo que dejemos de ser mediocres. Es tiempo que dejemos el doble ánimo. Dios quiere que día tras día seamos los mismos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una de las cosas que más me impactó en la campaña de Charlotte, muchas almas vinieron al Señor, muchos se reconciliaron con Él, pero hubo algo que me impactó y que no me gustó, y es que en la radio estaban allá anunciando pues a mucha gente que un pastor y evangelista con el don de sanidades iba a llegar a la ciudad y que iban a hacer cosas tremendas. Y comenzamos a recibir llamadas de personas para que yo orara por ellos, y eso me disgustó. Y es que mucha gente va a la iglesia o da un paso adelante al altar para que un hombre ore por él, pero
Hoy Dios confirmó la palabra que he tenido en mi corazón desde hace muchísimo tiempo. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Y yo quiero pedirte ahora que tú no mires quién está orando por ti o quién predicó, que tú entiendas que hoy Jesús ha tomado la boca de un hombre joven para hablarnos, y que tú pases aquí adelante poniendo tus ojos en Jesucristo. Jesús siempre exigió que el que venía a Él hiciera una confesión pública de su fe. Jesús siempre llamó a que la gente se reconciliara con Él públicamente. Por eso, después de una palabra, hacemos el llamado al altar, porque tú debes públicamente reconocer que necesitas de Dios. Y lo que sea que tú estés pasando, si tú realmente no has crecido en el cristianismo, si tú has llevado años y aún cada servicio que viene de la iglesia tú batallas y dices no sé si ir, no sé si no ir, tú tienes un espíritu de doble ánimo y hoy Dios quiere libertarte de eso. No importan tus palabras o lo que tú digas que eres, lo que importa es qué dice Dios de ti. Y tal vez hoy Dios te ha hablado para que tú salgas de ese estancamiento y de esa mediocridad que has tenido con Él. Y Dios te llama con amor, porque si tú rechazas ese llamado de amor, después vendrán sobre ti consecuencias de tu doble ánimo. Satanás está detrás de ese tipo de cristianos de doble ánimo, gente mediocre, gente sin amor a Dios, que un día está en una silla y después está en su casa portándose de una manera muy diferente. Detrás de esos está Satanás para destruirlos. Pero si tú realmente quieres hoy ser libre de eso, da tu paso adelante. Da tu paso adelante y no esperes que sea el pastor el que ore por ti. Tú no necesitas que yo ponga mi mano sobre ti. Tú necesitas que Jesús te toque, que Jesús te cambie. Señor, te damos las gracias. Dios mío, mi hermano ha predicado y nosotros a partir de este momento no podemos hacer nada más, Dios. Solo tú puedes mover de la silla al que hoy necesita, Señor, salir de su dolor, salir de sus miedos, salir de esa vida de rechazo, de maltrato, de ira, de rabia que tiene. Dios, tú eres el único que los puedes traer aquí al altar, al que ha llevado una relación mala contigo. Tú eres el único que los puede mover aquí adelante, Señor, a que se reconcilien contigo. Tú eres el único que lo puede hacer, Dios. Por eso, Señor, te damos la gloria en este momento y simplemente esperamos que tu obra se manifieste, que tu poder se perfeccione en cada vida, Señor. En el nombre de Jesús. Santo, Santo. Yo te pregunto, tú dices yo no he llevado una vida de doble ánimo. Ahora te quiero preguntar, ¿cuántas almas has ganado para Jesús? ¿Cuántas almas has traído a los pies del Rey en tus años de cristianismo? ¿Cuántas almas has ganado? ¿Qué has hecho tú por Dios para decir que sí llevas un buen cristianismo? Muéstrame tus frutos. Muéstrame lo que has hecho en Dios para rechazar el llamado del Señor y quedarte en tu silla ya sentado o ahí atrás. Porque cuando tú haces el paso aquí al frente, dices yo quiero salir del doble ánimo. Pero cuando tú te quedas en tu silla, estás diciendo yo no tengo doble ánimo, yo soy un cristiano avivado. Si eres avivado, muéstrame qué has hecho por Dios. Muéstrame tus frutos. Muéstrame los frutos. ¿A cuánta gente le has predicado? ¿Cuánto se ha convertido por tu buen ejemplo?
Entonces, si no tienes algo que mostrar en Dios, es porque has tenido doble ánimo y necesitas de Él. Santo, santo, santo. Vamos a alabar al Señor. Dios te ama, pero hoy quiere romper cosas en ti. Hoy Dios quiere reconciliación contigo. Habla con Él, habla con Dios, dile cómo te sientes, habla con Él, dile lo que tú quieres que Él hoy haga por ti, que te afirme en el Evangelio. Que te afirme cada miércoles, cada viernes, cada servicio. Que tú no lo dudes, que tú no te rindas, sino que sigas adelante. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Dios tiene un propósito contigo. Dios te ama. Tú eres especial para Él. No te vayas de este lugar sin reconciliarte con Dios. No se trata de que te unas al club de la iglesia. No se trata de que quieras ser un predicador. Se trata de que si tú sales y Dios viene por ti, por tu alma, tú no te pierdas. El pecado es separación de Dios. No te vayas con tus pecados a tu casa. No rechaces hoy el llamado del Señor. Santo. Si camino en la soledad, me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, mas su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. A su lado estaré. Amor y fuerza me dará y un camino hará donde no
soledad me guiará. Y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, mas su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber necesito más. Mira,